¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Comenzando que vuelvan aquí en este jueves que tiene como un raro aroma a lunes también, ¿no? Hubo que reacomodar un poco las cosas después del miércoles feriado, pero aquí estamos, retomando la semana para ir terminándola, una cosa por el estilo. Y hacemos que vuelvan después de la marcha de las madres, 4 de la tarde, 18 minutos, hasta las 6. Vamos a compartir muchas historias que las hay y que se están jugando en este momento. Pero antes, y lo más importante, es saludar a la barra querida. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Arranco por Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, de mi parte. A mí me gusta eso, de volver a arrancar la semana para cerrarla rápidamente. Me cae bien. Es todo un agite, ¿no es mejor si hubiera Di Osvaldo? ¿No es mejor que sea más cerquita de...? O sea, ¿vos preferís partir la semana? Yo prefiero, sí, sin lugar a dudas. Salvo quien tiene la posibilidad de hacerse una escapada, alguna cosa así, entiendo que es mejor estirar el fin de semana. Si no vas a hacer eso, miércoles es ideal. Muy bien. ¿Vos qué pensás, Néstor? Porque ya conozco la opinión de... No, me gusta más la opción Caruso. Estirar el fin de semana. Bueno, pero bien diste a entender, me parece, ¿no? Que como que te pareció raro cortar la semana. Pero por ahí se da vuelta ahora. Por ahí hay que ver. A mí, días juntos, ¿qué es lo que hago habitualmente? Sábado, domingo, lunes tengo... Claro. A vos el viernes es el ideal. El viernes sería... Genial. El viernes porteño sería, ¿viste que está el sábado de inglés? Sí. El lunes restiviano, un viernes porteño estaría muy bueno. Me interesa mucho el argumento de Gabriela Radiche. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes para todo el mundo. No me alcanza a mí, no me alcanza. 2, necesito 3 seguidos, sí o sí. No hay modo, no alcanza. Primero porque trabajo el sábado también, pero no alcanza. Necesito un descanso, así, entrar en zona de estoy por parar. Creo que va a parar la cabeza. No vas a agarrar el celular, solo vas a descansar. Eso, necesito un día más, pegadito. O sea, tu cuerpo arranca en una. Mi cuerpo lo sabe. Arranca en una que se corta demasiado rápido. Demasiado rápido. Si no llega a bajar los decibeles de la atención. Yo creo que depende bastante del ritmo de vida que tengas. Yo, en claro, la vida de Luis Pablo Giniger entiendo que le gusta partir. En la vida de Gabriela Radiche... Es el envión, ya arranqué. Listo, paremos y descansemos. O sea, si salimos martes a la noche o ponele mismo miércoles, pegaste una salida, después es muy Mirá, es fácil. complicado. Sabiendo que el miércoles era feriado, yo salí el martes a la noche. ¿Vos qué día saliste? Yo salí anoche. Claro, bueno. Tengo un montón de problemas hoy, muchos problemas, pero me vi un show de estelares en la trastienda tremendo. Es que un día de feriado te invita como a hacer cosas, y no necesariamente no parás igual como si fuera un día común. No, me creí que podía acceder al feriado y al descanso en el medio. Estoy arruinada. Bueno, ¿Caruso? Se abre el debate. Y hay que decidir qué tipo de vida vamos a tener a partir de ahora. No te hagas el loco. Me parece que estoy con Radiche, que te complica todo un poco. Pero bueno, veremos. Bueno, quiero felicitar al señor Néstor, que está de a poquito tratando de lavar culpas y nos va trayendo cosas ricas. Me encanta esta versión, Néstor. Sí. Me encanta esta versión. Abrió otro debate, voy a decirlo total. Si es Tita o es Rhodesia, que es un debate histórico. Sí, desde la niñez hasta acá se han peleado hermanos por Tita y Rhodesia. ¿Qué te parece? Obvio. Acá estamos también. Tita. Estamos Tita. Bueno. Bueno, estamos 3-1. Creo que Tita. ¿Cómo? No te es vendas, que no las tengo bien identificadas, te voy a decir la verdad. Y una es más grande y era para el angurriento. No las tengo del todo identificadas. ¿No sabes identificar memoria gustativa? Una Tita, memoria gustativa, no me acuerdo exactamente cómo es la Rhodesia. La Rhodesia es parecida, pero tiene oblea. La galleta no es una oblea bañada en chocolate, más blandita. Pregunta, la Tita es más galletita. ¿Debería votar alguien que no sabe distinguir una Tita y una Rhodesia? Debería, por ahí alguien que nunca lo probó. Yo creo que no debería votar a presidente, esto es lo que estoy diciendo. O sea, no debería participar en elecciones. Vamos a hacer la prueba. Mañana que viene Hamilton, vamos a traer una Tita, una Rhodesia. Le vamos a dar un pedacito de cada una y que él... con los ojos cerrados. Con ojos vendados. No, le vamos a dar 2 pedacitos. Va a escupir las 2 y va a decir esto es una porquería. La Rhodesia es bañada en chocolate también. Todo, pero la galletita cambia. Pero chicos, a mí me cuesta... Charlie, está Fabi, ahí voy con Fabián. ¿No te cuesta? No sé, ¿cómo empezás una conversación con alguien que no sabe, que no se acuerda cómo es una Tita, cómo es una Rhodesia? Claro. Me preocupa. Una es dura, la otra es blandita. Bueno, ¿se acuerdan? Había un programa de televisión. Había un programa de televisión, estoy viendo qué está pasando, si esto es en vivo, simulacro de evacuación economiana. Había un programa de televisión que te vendaban los ojos, te ponían un broche en la nariz y te daban para degustar cosas. No me acuerdo si era Berugo Carámbula o si era Héctor Larrea el que conducía, no sé si era 6 para triunfar o
el otro, el de Alcoyano. No, creo que era el de que Atrévase a soñar, que era Berugo. Era Berugo, que tenías que ir al supermercado, tenías un tiempo determinado, tenías que juntarle el changuito, 2 personas, y después iban a la caja. Que está mezclando todos, no. Ese no es. ¿Y la degustación? Ese era, bueno. No lo repitas al aire. Y después ibas a la caja y no tenías que elegir más cantidad de cosas, tenías que elegir los más caros. El changuito más caro se lo llevaba. Pero ¿y la degustación? Es el de Leo Montero, está metiendo una cosa nueva. Era otro segmento que degustabas cosas. Todo esto lo hacemos para tratar de sobrevivir a la realidad, pero te está llamando Walmart. Nos vamos al Congreso Nacional porque la historia importante está en el Congreso, está en la relación de gobernadores con el gobierno nacional, y acá se mete todo. O sea, vamos a arrancar por el final, con Fabián Waldman, qué está pasando ahora, pero vamos a ir al principio de toda esta saga de algunas horas, que es el video de Fantino. Y el grito y la salida muy rápida del Luis Toto Caputo hacia algún canal de televisión para aclarar lo que era muy difícil de emprolijar. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Yo sé que te morís por participar en Tito Rodesia, pero... Sí, estaba pensando cuál era el juego ese, pero no miraba. Debía ser un sábado de la noche, Pablo, pues, el programa. Bueno, no, era la tarde, era un programa de la tarde. Menos, a la tarde menos. Pero bueno, es que vos ya, me parece que vos ya estaba laburando y yo todavía estaba viendo que quería hacer mi... No, yo me dedicaba a otras tareas. Está muy bien. Esa época, bueno, pero... Era la que ponía la comida en el supermercado. Bueno, sí. Más allá de esto, efectivamente, Senado, Cámara Alta, estamos ante una revés para el gobierno. ¿Por qué? Por partida doble, Pablo. Por un lado... fue aprobado la votación para tratar en el recinto y decidir si eran efectivamente válidos los dictámenes surgidos de la reunión de comisión de presupuestos. Sí. Recordemos que estos dictámenes tenían que ver con el tratamiento ya aprobado en diputados de la moratoria previsional, el bono para los jubilados y la emergencia de discapacidad, que dicho sea de paso se está manifestando el sector de discapacidad sobre la plaza del Congreso. A ello se le suma justamente lo que vos hablabas, lo que de alguna manera incorporaron los gobernadores con respecto al reparto de las asignaciones del Tesoro Nacional, los recursos y también el tema del impuesto a los combustibles. Y a ello se le sumó la discusión sobre el tema YPF, con algunas particularidades. Finalmente lo que se resolvió es que iba a ser aprobado el dictamen, pero hubo ahí una discusión, se iba a votar si el dictamen iba a ser aprobado o no a mano alzada, digamos, en votación normal. Se aprobó y lo que aconteció en ese momento de aprobado, con posterioridad que se votó si los dictámenes iban a ser... estaba cuestionado justamente cómo se habían obtenido. Disculpa el embrollo. No, está muy bien. Finalmente se aprobó que sea por mayoría simple, pero obtuvo los 2 tercios, que era el cuestionamiento que tenía el oficialismo. Y esa fue la cuestión que finalmente con una mayoría por los 2 tercios de los votos se pudo conseguir la aprobación de los dictámenes. El primero, de alguna manera, en hablar en esta discusión fue Mariano Recalde, que creo que lo vamos a tener un segundito en el micrófono, mientras está hablando por otro lado, y además lo que hubo fue un debate previo muy particular porque Victoria Villarruel fue atacada por los propios y por los ajenos. Un tuit muy duro de Patricia Bullrich, muy duro. Sí, muy duro. Porque supuestamente no hizo todo lo posible por impedir que se lleve adelante la sesión. Y por otro lado, desde Unión por la Patria, marcando que no obedecía al reglamento porque solamente podía haber un ratito para la discusión sobre la posibilidad de llevar adelante el orden del reglamento, de acuerdo a lo que ponía Unión por la Patria, y esto se extendió durante más tiempo del posible. Y estuvieron más de una hora debatiendo esto, Pablo.
Bueno, a ver, todo lo que nos cuenta Fabián es muy importante para entender algo que no es solamente, a ver si logramos explicar esto, no es solamente un debate en el Congreso. Estamos hablando, yo les diría, el gobierno está observando qué gobernabilidad tiene en esta escena. Por eso ayer me parece que algo que salió muy mal, visto lo que acaba de contarnos Fabián, es decir, que hay voluntad en el Senado para debatir proyectos que al gobierno lo tocan simbólica, fiscal y políticamente, me parece que podemos decir que lo de ayer de Fantino salió mal. Mi interpretación es que ayer lo mandaron a Fantino a meter miedo y a presionar de esa manera a gobernadores para que hoy no den apoyo para votar dos cosas: jubilaciones, que ya se aprobó y se está discutiendo ahora, recién estaba Tagliaferri, no sé en quién estará ahora, y por otro lado el tema discapacidad, que por lo que me cuentan eso todavía no se discutió si se va a votar o no. Fabián, ¿voy bien acá? Sí, efectivamente, digamos, se avanza tema por tema. Sí, ahora jubilaciones. En principio sí está aprobada el tratamiento, es el tercer ítem de la jornada, Pablo. Pero ya se sabe si se va a requerir, si es válido o no el dictamen y se requiere mayoría simple o no. El dictamen ya es válido. Porque muy bien. Bueno. 2/3, justamente. Perfecto. Bueno. A ver, por mayoría simple habían definido que se valía, sí, pero no solamente eso, sino que hubo 2/3 de los votos. Te voy a dar una interpretación propia, no sé si la compartirás, Fabián, y por supuesto equipo en la mesa. Porque ¿cuál era el debate? Los gobernadores ¿se acuerdan? Se juntaron en el CFI, votaron en un proyecto de ley en consenso, votaron todos que querían por los fondos, ¿no? Sí, los ATN, la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional. ATN y la coparticipación del impuesto a combustible. ¿Y cuál era el dilema de los gobernadores? ¿Estaban dispuestos a dar los votos para votar la suya, pero dejar de lado discapacidad y jubilaciones? Era una escena que había que ver qué costo político tenía. Entonces yo lo que creo es que cuando vieron que tenían mayoría simple, la necesaria, lo que explica Fabián, yo creo que ahí aportaron los votos, porque si no van a quedar muy en offside. Si ya está y ya se va a tratar, nosotros acompañamos. Es una hipótesis, porque es muy fino. Igual ahí es muy chiquito el número del aporte de los gobernadores. Pensá que estamos hablando de 33,7 votos, y dentro de ellos hay 4 que son prácticamente entre el PRO y la UCR. Sí. Digamos, PRO, ex-PRO, te hablo de Tagliaferri, te hablo de Lustó, te hablo de Blanco. Sí. O sea, no es que los gobernadores, de hecho los gobernadores mandaron a abstenerse, que fue lo que pasó con Santa Cruz, con Tucumán, sí, también, dato, y con Terenzi, la diputada de Río Negro. La senadora de Río Negro. Entonces fue muy fino lo que en definitiva aportaron los gobernadores, porque ellos querían un orden del día en el que en primer lugar se trataran los temas que ellos ponían. Así es. Que era ATN y impuestos a los combustibles, y después hice mi trabajo, les dejo sin quórum y que discutan lo que quieran. Claro. Con lo cual, de esta manera, están obligados a quedarse hasta el final de la sesión. No hay otra posibilidad. Claro, porque había posibilidad de que se vote primero la distribución de fondos, se levantaran y se vayan cuando llegara discapacidad y jubilaciones. Efectivamente. Esa es la situación. Inclusive en la reunión de la labor parlamentaria, acá viene Mariano Recalde, vamos a ver si lo tenemos un segundo. Fue el primero en hablar. Sí. Fue el primero en hablar ¿puedo pasar aquí al costado? Permiso. A ver, acá. Mariano, gracias por atender. El primero en hablar en una sesión que estaba cuestionada por todos lados, y finalmente consiguieron los 2/3 de los votos y se avanza en el sentido que Unión por la Patria quería. Que queríamos la mayoría de los senadores y senadoras. La verdad que hubo un esfuerzo tremendo, nunca visto, de un grupito minúsculo de senadores y de las autoridades de la Casa por impedir que se trate el proyecto de los jubilados. Pero hay una enorme mayoría que quiere tratarlo, y cuando el Congreso funciona, funciona. Hoy llegaron al recinto, planteaban que no había dictamen y que había que tratarlo sobre tabla con 2/3. Nosotros entendíamos que había dictamen, pero más allá de esa discusión se volvió abstracta porque se habilitó el debate con 2/3. Así que ahora en un rato espero que terminen los discursos y votemos para que los jubilados tengan ese pequeño aumento y para que
vuelva a restablecerse la moratoria previsional. Te escucha Pablo Caruso del estudio. Hola Mariano, muchísimas gracias por estos minutos. Pregunta técnica ante una pregunta política más de fondo. ¿Discapacidad también ya se habilitó o también tiene que haber una votación para ver si se... No, todavía no se trató el tema de discapacidad ni su habilitación. Así que, pero supongo que va a tener menos dificultad que jubilaciones. Claro. Una última, Chele, rápida, Pablo. Sí, Mariano, pregunta política. Acá también estamos observando cómo está el gobierno en términos de gobernabilidad, por apoyos que antes tenía y ahora no. No tiene que ver con la gobernabilidad, es un gobierno que se pelea con todos, eso es cierto. Ahora hasta la atacaban a la propia vicepresidenta por nada más que cumplir con su obligación, que es los días y horas de sesión, estar en el lugar habilitando el debate de los senadores, que somos el poder legislativo. La vicepresidenta no pertenece al Ejecutivo. Uh-huh. Así que hoy, con amplia mayoría, los senadores y senadoras creo que vamos a convertir en ley un montón de proyectos que son muy importantes para la gente, y eso es lo importante, para las personas con discapacidad, para los jubilados, para Bahía Blanca. Así que estamos entusiasmados. Gracias Mariano. Se va a votar. Bueno, ahí tenías entonces un poquito más clara la información. Sí. Con respecto al tema de discapacidad, que dijo que igualmente también la expectativa que está el número. Que se apruebe, sí, efectivamente, Pablo. Así que estamos acá, nos quedamos, y te digo, la discusión que hubo inclusive fue en algunas cosas, en algunos momentos hasta media, yo no sé cómo calificarla, un senador que está sentado en una sesión diciendo que no había quórum. Claro. Eso dijo Atauche. Eso dijo Atauche. Otra senadora que dijo referencias realmente insólitas a cómo se conformó la comisión de presupuesto o la de trabajo con la senadora Rivero, uh-huh. Que también fue blanco de críticas muy fuertes por parte de Martín Lustó, muy claro en un pedido de alguna manera allí de presentación frente a lo que había sucedido en la clausura por parte del oficialismo de estas comisiones que no pudieron trabajar, y las preferencias que tiene el gobierno, por supuesto, que no están dentro de los jubilados y los sectores de discapacidad. Bien, Fabián, gran trabajo, volvemos, tenés prioridad, abrazo grande. Hasta luego. Bueno, para pasar un poco en limpio y ver la escena completa, podríamos quedarnos un rato largo, sobre todo si nos apasiona qué pasó, qué se dijo. Atauche es importante porque Atauche es el que no convocaba a la comisión que tenía que dar los dictámenes. Claro. Y entonces se autoconvocaron el resto, pues hay que laburar, y bueno, y por eso las discusiones, pero básicamente lo que nos cuenta María Recalde es que ya se está discutiendo jubilaciones, que es la prórroga de la moratoria, que es un aumento de urgencia, y que discapacidad seguramente también se va a votar, y después se votará lo que los propios gobernadores querían para redistribuir fondos. Uh-huh. Yo voy a discrepar con la mirada de Recalde, o no sé si terminé de confeccionarle bien la pregunta, pero para mí acá hay una escena que si ustedes quieren, empieza ayer. Es más, ¿saben dónde empieza esta escena para mí? En la no ida de Milei a Tucumán. Y después demostrándole Victoria Villarruel un episodio ¿en la no ida de Milei o en la no ida de los gobiernos? Lo único que fue a hacer es a mostrar que se podía viajar a Tucumán. Fue y volvió, porque tenía además que volver a esta sesión para presidir una sesión a la que Patricia Bullrich hace media hora le dijo: levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice del kirchnerismo destructor, al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país, no convalide a la corporación política más abyecta de la historia. Mucho enojo por parte del gobierno por esta sesión, porque en esta sesión lo que acaba de ocurrir, a mi modesto modo de ver, es que el gobierno tensó la cuerda con todos los sectores. Eso sí lo dijo María Recalde. Tensó demasiado la cuerda, y ahora el gobierno va a tener el mandato del Congreso de mejorar jubilaciones, de distribuir fondos para discapacidad y de repartir algunos ingresos del propio Estado, y va a tener que ir a vetar, porque lo prometió, y no tiene los héroes para sostener el veto. Y ayer Milei dijo en la entrevista con Majul que va a discutir judicialmente lo que decida el Congreso. Y ahí hay una tensión tremenda. Estamos hablando que un presidente quiere judicializar algo que el Congreso
define, y me parece que ahí estamos empezando a recorrer un camino hasta acá inédito. Bueno, y difícil de comprender, porque es parte de lo que uno de los tweets de Patricia Bullrich cuando habla de golpe institucional en el Senado. Claro. ¿No? ¿De qué está hablando? ¿Que el Senado Franco funcione? también dijo lo mismo. ¿El Senado Franco funciona, entonces es un golpe institucional? Claro, así es. No comprendo. Dos cosas. Mi no comprende. Mi no comprende, no. Dos cosas. Nada. La primera, en relación a no tiene los héroes para sostener el veto, vamos a ver eso, ¿no? Porque tampoco creo que los tenía antes de que finalmente sí los juntara. Quiero decir, el gobierno puede ir maniobrando para de nuevo, mágicamente, tener los héroes. ¿Por qué digo esto? Porque el problema son estos personajes, ¿no? Estos héroes que hoy te votan una cosa y mañana están dispuestos de fondo, a votarte. El problema en la política argentina es ese. Es ese. Y el otro tema, me parece que está bien la respuesta que te dio Mariano Recalde, porque es una respuesta política. Dice rápidamente Mariano Recalde, no está en juego la gobernabilidad. Porque es una señal al resto de los gobernadores. Claro. No, acá no estamos hablando de la gobernabilidad. Si diría que sí, exactamente, se autorresponsabilizaría por la no gobernabilidad. Quien diga, yo tengo que apoyar esto o estar en contra de esto por la gobernabilidad, le está dando razón, él quiere sacar eso del medio. Le estaría dando la razón Así es. A lo del golpe institucional. Tal cual. Está bien, tenés razón. En medio de todo esto, en la desesperación evidente, sale Fantino. Ya no quiero repasar todos los audios, ir y venir, pero sale Fantino a romper un off que tiene con Caputo. ¿Y por qué lo traigo ahora? Primero porque es parte de toda la escena, pero está claro que le salió mal. ¿Qué es lo que interpreto? A ver si estamos de acuerdo. Que Fantino sale a meter miedo. Fantino sale a decir, che, miren, viene un misilazo, va a entrar. Si los gobernadores acompañan, la casta política, va a entrar el misil. Y olvídense, tenemos 3 meses hasta octubre que el gobierno gane. O hasta diciembre, que el gobierno tenga mejor representación en el Congreso, pero vas a tener dólar por arriba de la banda, es decir, arriba de 1.200 o de 1.300, porque se fue acomodando la banda, claro, 1.300, 1.400, 1.400. Claro, porque va aumentando, las bandas van aumentando mes a mes. Claro. Y vas a tener un riesgo país arriba de los 1.000 puntos. Y se va a mover la nave, y se va a mover, y dice algo tremendo a la clase media, le da un mensaje a la clase media tremendo. Si te compraste un pasaje a Bucios, olvídate, capaz que no puedes ir. Y después sale Caputo, porque evidentemente el mensaje no era para tanto, uno podría decir, ¿no? Se pasó de rosca. Te pasaste de rosca. Y Caputo mucho susto. Empieza a tuitear, Caputo, el presidente, creo que Pablo Quirno también, uno de los más importantes ministros de Economía, de Hacienda. Y sale a decir, no, entendió. Primero, ¿qué es inteligencia artificial? Después que era un fake. Después que estaba mal editado. Claro, que era una edición a propósito. Pusieron el link entero para ver la nota entera. Vos ves la nota entera y es peor que el recorte de la nota entera de lo que dice Fantino. Es peor. Entonces le salió muy mal. Y finalmente lo terminan mandando a Caputo, un feriado, hablar con Majul a la noche. Bueno, para mí le sale muy mal, y a partir de ahora vamos a ver qué escenario tenés. Y en el comienzo de toda esta saga, si querés ir un poco más atrás, tenés... y ver cuánto de lo que dijo Fantino es efectivamente una posibilidad, ¿no? Hacia ahí vamos. También, atención con eso. Desde ya. Claro. Porque además tenés al JP Morgan que dice, che muchachos, nuestra recomendación es armar la valija y salir. Es una escena muy tensa. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, pero me parece que entramos en una zona novedosa. Acá hay novedad. ¿Cómo el gobierno va a enfrentar esto? Veremos. Ayer Milei salió con todo, es decir, son todos contra mí. Me voy a enfrentar con todos los que me tenga que enfrentar. Voy a judicializar lo que decida el Congreso y después de diciembre vemos. Fantino dijo, el presidente se pasea después de diciembre. Bueno, un poco la escena, es muy interesante ver capítulo por capítulo de una serie que no sabemos cómo termina, ¿no? Bueno, 4:42, para arrancar un montón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline o al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Frente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530. Cuatro de la tarde, 49 minutos, ya nos cuenta una historia de arte, cultura y espectáculos. Gaby Radiche, solo decirles que 13 grados 1/10 la temperatura. Si está nublado está fresquito, pero cuando estuvo el sol estaba lindo, y no viene nada mal el solcito en la cara. En un rato les contamos cómo sigue todo, pero... Y cayó alguna gotita también, Porque hay pronóstico de lluvias aisladas para lo que resta de la tarde y para la noche. Pero para lo que viene después, ya estamos a jueves, insisto. Yo estoy mentalizado como si fuera, no sé, lunes o martes. Ya podemos empezar a hablar del fin de semana. Bueno, Gaby. Bueno, a ver, se estrenan muchas películas, hoy es día jueves, llegó Superman, eso ya los fanáticos lo tienen que saber, pero además hay otras películas que no son el tanque, ¿no? Entonces ahí vengo yo a hacer mi recomendación amorosa de rescate de un cineasta muy singular que se llama Thomas Lipgott, que entre muchas cosas hizo, por ejemplo, una película que es fascinante que se llama Viva el Palíndromo, que es juego puro, bellísimo, ¿no? Las palabras capicúa. Pero ahora presenta una película que se llama Amas de Cámara. Si mirás rápido el título, lees Amas de Casa, pero no, es Amas de Cámara, porque lo que cuenta en este documental, que es muy particular porque rescata distintas historias, cuenta qué es lo que pueden hacer las personas a la hora de filmarse. Entonces se va a los 80, se va atrás en el tiempo con distintos casos de mujeres que han tomado su cámara VHS y filmaron, como quien filma algo en su casa, y a la vez está registrando el tiempo y la época, mientras registra las rebeldías de los chicos, o los juegos de los pibes, o en qué te hacen caso y en qué no te hacen caso. Hay algo en este documental. Muy buena idea. La idea es fascinante. ¿Por qué? Porque hay alguien en uno de los casos que va a digitalizar un VHS, como cualquier persona que vaya en cuenta un VHS y dice, bueno, lo llevo a digitalizar. Y resulta que Thomas Lipgott lleva al mismo lugar creo que un proyector para arreglar. La cuestión es que cuando se lo devuelven, él no lo llevó en caja, se lo devuelven en caja, no funcionaba más y en la caja le aparece un VHS que no era de él, era de la persona que lo llevó a digitalizar. Entonces se confluyen los mundos y a partir de allí aparece esto de filmar y registrar historias. ¿Qué vas a ver en este documental? Primero vas a ver un montón de cosas que hace la raza humana cuando tiene una posibilidad de filmar. Hoy en día, después de la pandemia tan en boga, ¿no? Con el TikTok, el celular, esa cosa exhibicionista que todos tenemos ganas de filmarnos y contar una mini película. Entre los muchos ejemplos de vida que hay uno que es conmovedor porque es una familia mirando a un bebé, mirando el registro familiar de lo que quedó cuando el padre tuvo que irse al exilio, y es parte del grupo de cine Liberación. Hay un montón de cine adentro del cine, historias adentro de una historia. Pero se me ocurre, Gaby, porque están todos los géneros. Todo. Tenés desde, no sé, la vida social hasta la propia intimidad, cómo era, ¿no? Filmarse. No. El erotismo, una reunión social, todo. No, tenés unos dos salvajes que pelan, dos pibitos que se sacan el pantalón, culo a la cámara. O sea, te pasa de todo en el documental. ¿Qué es lo que uno tiene? Familias. ¿Cómo reaccionás? Digo, gente hablando, estoy hablando de los 80, gente hablando, bueno, y es la democracia. La democracia, tenés que ver lo que es el registro en tiempo presente. La recomiendo porque es una película de esas vitales, se llama
amas, como si fuera de amas de casa, amas de cámara, mujeres con cámaras ahí al frente fuertes, y se estrena hoy en el Gomont a las 8:30 de la noche, tiene proyección, tuvo una temprano, pero bueno, tiene otra por la noche, y después, bueno, ya queda ahí para ver este documental muy, pero muy interesante, con la familia Meijeiras ahí presente, Nancy Roqueta, Ana María Mónaco y Noemí Cristina Ruiz, que son las protagonistas. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. En un ratito hablamos de política internacional con Néstor Restivo. ¿Qué tema, Néstor? Ayer hubo un roce diplomático muy fuerte entre Estados Unidos y Brasil a partir de una decisión del presidente Trump de castigar al gobierno de Lula por el juicio contra Bolsonaro, la respuesta correspondiente de Lula da Silva. Y esto sucede un poquitos días después de los BRICS, así que ese es un poco el motivo de la pelea de fondo que vamos a analizar en un ratito. ¿Y más de política, Luis Paz? Sí, porque hoy hay una nueva jornada de paro de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. Nos vamos a detener ahí un momento y, por supuesto, vamos a repasar también el cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires y cómo sigue el calendario electoral de acá al 7 de diciembre, cuando van a ser las elecciones en la provincia. Está en línea Roberto Feletti, economista, fue secretario de Comercio, diputado nacional, mandato cumplido por supuesto, bueno, muchos cargos, muchas responsabilidades, actualmente secretario administrativo del Senado en la provincia de Buenos Aires. Roberto, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Un saludo a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Roberto. A ver, no te queremos preguntar estrictamente ni sobre el video de Fantino, ni la respuesta del presidente, ni el ministro de Economía, pero sí sobre si eso alerta de alguna manera sobre un momento distinto, quizá de mayor tensión, del plan económico del gobierno. Sí, el plan económico del gobierno, y uno... incluso creo que lo he dicho en algún reportaje que me hiciste anteriormente, adolece del problema que Milei esperaba, que iba a sostener un déficit en la cuenta corriente, los dólares que habitualmente entran y salen, lo ordinario, con un fuerte ingreso de capitales. El modelo de Milei, que asemejaba al modelo de Menem, que Menem lo logró cuando vendió todas las empresas públicas, ¿no? Bueno, acá Milei imaginaba que a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI iba a producir un flujo de inversión sobre áreas de recursos naturales y eso le iba a permitir sostener el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, que engloba una apertura importadora, engloba pagar la renta financiera que genera el Toto Caputo, bueno... Esto de sostener el dólar planchado y con eso anclar la inflación, se iba a sustentar a partir de un ingreso de capitales. Eso no está ocurriendo y este es el problema que tiene este modelo. El esquema de me liquido todos los dólares que ingresan, bueno, los del superávit comercial del año pasado, 18.000 millones de dólares, se fueron. No se refleja, cuando digo se fueron, no se refleja en un aumento de reservas internacionales en el Banco Central. Los 23.000 millones de dólares del blanqueo no permanecieron en los bancos, a pesar de que hablaban de la confianza de la gente, se fueron. Los 12.000 millones de dólares del fondo parecieran ser insuficientes, que entraron en abril. Y el ministro pide los dólares del colchón, o los dólares que tienen guardados los argentinos, y no sé, iba a ser un nuevo blanqueo. Bueno, ese escenario lo que empiezan a ver los operadores del mercado, que una renta financiera de 1 o 2 puntos en dólares todos los meses no es repagable si no hay oferta de divisas, sobre todo porque también agotaron la sobreliquidación de divisas que hizo el sector agropecuario, que fue un 40% más este semestre que el primer semestre del 2024. Entonces, vos te encontrás con que no hay dólar que alcance, digamos, si el presidente dice que los que expanden el gasto público son degenerados fiscales, uno podría decir que su ministro, no sé, es un degenerado cambiario, porque no puede juntar reservas en Banco Central y no le alcanza todo dólar que ingresa a la economía. Entonces, la insustentabilidad del plan está dada en un proceso por el cual la renta financiera, para mantener el dólar planchado, la apertura importadora, para mantener los precios planchados, solo se puede sostener con un flujo de inversiones, y esas inversiones no llegaron. Entonces, el modelo está en un problema, ahora sí está en un problema serio.
Roberto, Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Macri decía que iba a haber una lluvia de inversiones y tampoco se dio. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos modelos, que se supone que son amigables del mercado, un gobierno como el de Milei que tiene todo el apoyo del FMI, supuestamente tiene apoyo de Estados Unidos o por lo menos de Donald Trump, ¿por qué no llegan esas inversiones? Porque no tienen horizonte productivo y porque las inversiones vienen cuando vos tenés solvencia política, solvencia externa y horizonte productivo. Digo, es un gobierno, primero, que abandonó la inserción internacional de la Argentina en el marco del Mercosur y no definió ningún horizonte al respecto, que produce una ausencia de política exterior en ese sentido y, consecuentemente, una apertura de las importaciones en un mundo que está en guerra y que todas las potencias tienen, al contrario, cuidan, son proteccionistas. La principal potencia del mundo expresa su proteccionismo. Bueno, el gobierno va de contramano, o sea, se la pega de frente con el escenario internacional. Por el otro, no hay sendero productivo. ¿Cuál es el sendero productivo de la Argentina? Que el ministro diga que la economía creció 5,8% interanual marzo del 25 contra marzo del 24, y de ese 5,8, 27% de la variación interanual es intermediación financiera, 11% es hotelería y gastronomía, computando los gastos en el exterior. Bueno, te encontrás con que es un país sin horizonte productivo. Entonces, ¿cuál es la opción? La dominancia, la tasa de interés. ¿Para qué yo voy a hundir fierros, como se dice en la jerga? ¿Para qué me voy a comprometer en una gran inversión si yo puedo, si mido bien los tiempos, obtener una renta financiera de 70% en dólares por año, como pasó el año pasado con los bonos de la inflación? Bueno, eso es lo que me parece que hoy está puesto en discusión. Y eso es lo que me parece que se está agotando, porque claro, no tenés oferta de divisas. Ahora, ¿por qué no hay un flujo de inversiones? Bueno, mira, yo no lo voy a defender porque sabés que nunca estuve a favor, pero el proceso de reformas de mercado de Menem en un contexto internacional distinto, porque había una Pax americana real, una hegemonía de Estados Unidos absoluta, una expansión del comercio internacional, bueno, con el proceso de privatizaciones y apertura de algunos mercados generó un flujo de inversiones de más de 30.000 millones de dólares. La expansión de la convertibilidad en los primeros años se apoyó en eso. Después no modificó el tipo de cambio, anclar la convertibilidad después del tequila era imposible de sostener y bueno, todos sabemos cómo terminó, pero no es real. Cuando hay algún modelo que tienda a funcionar y que anuda con un contexto internacional, funciona. Digo, en el proceso de Néstor y Cristina, la alianza con Brasil, en el marco de una expansión enorme de las economías, donde había solvencia externa, desendeudamiento, te produjo un flujo de inversiones importantísimo. La inversión en el 2011, yo era viceministro de Economía, llegó a 20 puntos del PIB, que fue todo un récord. Entonces no es real eso. Claro. Ahora, estos modelos no, porque, insisto, si vos tenés un capital para invertir y la tasa de interés es dominante, ¿viste cuando dicen, che, yo voy a cambiar el auto y alguien te dice, che, pero ¿te fijaste cuánto te da el banco? Chau, cuando viene esa pregunta, ¿te fijaste ahora? ¿Por qué no esperás un poco? ¿Fijaste lo que te da el banco? Es porque estás en un problema serio. Claro. Ahí, Roberto, sí, estamos charlando de Roberto Feletti, economista. Ahí sí quiero meter un poco toda la escena de ayer, que recién tratamos de narrarla poniéndole un comienzo en el mensaje del JP Morgan diciendo, muchachos, armemos las valijas, hasta el momento en que acaba de habilitarse la discusión en el Senado de jubilaciones, veremos qué pasa con discapacidad. Y en el medio, ese mensaje de Fantino, esa salida rápida de Caputo. Quiero preguntarte si ahí, no por ir al detalle, insisto, ni novelar el asunto, pero sí preguntarte si ves en todos estos episodios, en esta saga, si estás viendo un momento de tensión política sobre esta insostenibilidad del modelo que te parece novedosa, como si estuviéramos llegando a un momento de tensión nueva. Y hay un momento de tensión política grande porque también el otro problema que hubo y que se está expresando es que hace un año los gobernadores te firmaron el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, donde el gobierno justamente en el marco del RIGI prometía un flujo de inversiones
que iba a temperar o que iba a cambiar los recursos que vinieran del sector privado, los fondos federales. Es decir, íbamos a tener provincias que iban a depender menos de la demanda agregada del sector público para depender más del volumen de inversiones privado. Eso fue esencialmente el Pacto de Mayo. Ahora, en ese marco, los gobernadores se comprometieron, si bien no es vinculante, a que el gasto público consolidado, nación, provincia, municipio, no pasara del 25% del Producto Bruto. Con lo cual significaba para las provincias ajustar 6, 7 puntos, provincias y municipios, 6, 7 puntos del Producto Bruto. Eso estás hablando de 50.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Digo, entonces, se quedaron sin los fondos de las inversiones del RIGI y tienen de cara el ajuste. Entonces, eso te provoca una tensión política. Eso otro de los temas que se cerró hace un año y que no tuvo viabilidad. Esa tensión política en la cual los gobernadores de distinto signo político no quieren asumir el costo que significa la tensión fiscal o el ajuste fiscal sobre sus provincias, provoca una tensión política. Y el otro punto que está dando vuelta, que es más estructural, que lo hablamos más de una vez, es que este proceso que encara Milei de la mano de una suerte de acuerdo con los Estados Unidos y del régimen de incentivo a las grandes inversiones, está procurando provocar un desplazamiento de los grupos empresarios nacionales, europeos, brasileños, por la llegada del capital norteamericano, inclusive si querés israelí. Ese cambio, ese desplazamiento también está siendo resistido. Pensá que el sector agropecuario, a pesar de que con nosotros hubiera tenido reacciones mucho peores, hoy es el sector más competitivo de la Argentina y está con debilidades de rentabilidad, en un contexto de precios internacionales altos y de expansión de la producción. Entonces, este modelo no le está resultando, ya no a los trabajadores obviamente, que todos sabemos las consecuencias, sino a importantes sectores del empresariado. Entonces, tenés los gobernadores que dicen, bueno, pero vos nos prometiste un flujo de inversiones que no llegó, y mientras tanto no seguís sosteniendo el ajuste. Tenés sectores empresariales, incluso los más competitivos, como el sector agropecuario, que dicen, bueno, sí, pero la rentabilidad no llega. Y en ese marco tenés también el descontento social, que veremos cómo se expresa en las elecciones. Así que el gobierno está en un momento difícil. Aparte, yo te digo las imágenes. Yo no me imagino ni a Roberto Labaña, ni a Felisa Micheli, ni a Amado Boudou, ni a Axel Kicillof yendo a Majul a mostrar el celular y tratar de discutir. ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? Y yo veo una señal de fuerte debilidad. Yo creo que a Caputo lo obligaron a ir. Si él quiso hacer una operación con Fantino, no sé, yo no me voy a meter en eso, ni sé. Pero sí es real que no puede ser que el ministro de Economía vaya a discutir el reportaje o el off que le dio otro periodista en el marco de un vocero oficial. Digo, es una degradación de la institución, es una degradación de su propia figura como ministro. Yo no voy a hablar de personas, hablo de un ministro. Un ministro, en tal caso, convoca a una conferencia de prensa a su despacho. A ver, Roberto, no me interesa generar alarma, pero tampoco desconocer en qué momento estamos, o acercarnos un poco al momento que estamos. Estamos en un momento muy difícil, no es generar alarmas. Digo, yo hablo técnicamente. La cuenta corriente, dicho por el propio Caputo a Fantino, 1,8 el PIB, son 10.000 millones de dólares. La cuenta corriente tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. El superávit comercial se cayó, proyectado de 18.000 millones de dólares en el 2024, no va a pasar de 6.000, 5.000, 6.000 este año. Entonces, los números de déficit del sector externo, tanto en la cuenta corriente, tanto en la balanza comercial, son fuertes. Y además no cumpliste las metas que vos mismo comprometiste hace poquito con el Fondo Monetario Internacional de acumular reservas en Banco Central. No cumpliste las metas con el fondo. Se te cae el superávit de balanza comercial. Tenés un déficit de cuenta corriente. Bueno, no es generar alarma, son datos objetivos de la realidad, es lo que se está viendo. Ahora, ¿cómo lo vas a financiar? ¿Vas a pedir un nuevo ayuda al fondo? Finalmente te van a entrar las inversiones, será lo que dijo el secretario del Tesoro norteamericano cuando vino acá, le vamos a dar el apoyo que necesite.
Bueno, eso yo no lo sé, pero los números objetivos, y también lo dijo Cristina, hago mío lo que dice Cristina, que está totalmente exacto. Sí. Digo, no quiero en ese sentido, no, ahí tenés las pruebas más palmarias. Digo, acá, aparte no lo dice un economista cuca, si querés como yo, lo dice Melconian, lo dice Giacomini, lo dice el JP Morgan, digo, no, son todos generadores al alma, qué sé yo. Sí, claro. Estoy tratando de pensar si las variables de la política que conocimos, ponerle política del siglo XX, no sé, estuvieran vigentes, muchas veces lo dudamos, puedo decir, bueno, los gobernadores de punta que no le dan apoyo en el Congreso para eventualmente sostener vetos a lo que el gobierno considera que le rompe el equilibrio fiscal. El JP Morgan toca la campana y dice a los botes. Los empresarios y grandes empresarios con cuestionamientos sobre rentabilidad, como vos lo acabas de mencionar. Descontento social. Un presidente que dice que si salen leyes del Congreso las va a judicializar. Y estoy viendo en redes que todo el equipo, todo el trolaje del gobierno está diciendo que hay que dinamitar el Congreso con los diputados y diputadas adentro. ¿Cómo llama la obra, digamos, no? Insisto, en lógicas políticas de otro tiempo, no sé si lo resuelve una elección, por más bien que le vaya al gobierno la elección en octubre. Digamos. Y me parece que no lo resuelve una elección. Lo que me parece a mí grave, y lo que vos decís, yo no sigo las redes porque me pone muy nervioso, pero lo que vos decís de los trolls del gobierno, de dinamitar el Congreso, lo que me parece también que desde el atentado a Cristina, desde el intento de asesinato a Cristina, hay una pulsión antidemocrática creciente, que ya se había originado en el gobierno de Macri cuando lo encarcelaron a Vudú, a Devido y otros compañeros. Pero desde el atentado a Cristina se está expresando una pulsión antidemocrática creciente que es muy peligrosa porque además vos sabés que un déficit de cuenta corriente puede resolverse en el marco de los agentes económicos que quieran deshacer posiciones en pesos con una corrección cambiaria, con una corrida cambiaria, que va a golpear sobre una sociedad lacerada. Y vos estás teniendo la violencia que ejerce Patricia Bullrich a través de su policía, las detenciones arbitrarias que ordenó esta jueza, ahora no me acuerdo el nombre, de San Isidro, Arroyo Salgado. Bueno, estás teniendo un escenario, y por supuesto, Cristina presa. El saldo de la década ganada es Néstor muerto prematuramente y Cristina presa. Y fíjate cómo actúa la oligarquía. Lo que hubo a partir del atentado a Cristina es una ruptura del pacto democrático del 83, donde la violencia política iba a estar desterrada. Me parece que hoy es creciente y que el gobierno, a diferencia de otras veces, pues yo también te puedo decir que en el octubre del 2001 hubo una votación, hubo una elección parlamentaria, y si uno mira estrictamente los números, al gobierno, medido en números de la votación, tampoco le fue tan terrible en la elección, y sin embargo, fíjate lo que pasó. Yo lo que te quiero decir hoy es que hay que ver si este gobierno está dispuesto a jugar las reglas de juego democráticas. Hay que ver si este gobierno pierde una elección parlamentaria en el marco de una tensión cambiaria y crisis socioeconómica y acepta las reglas de juego democráticas. No se lo ha visto ahora así, incluso el discurso, si vos ves la presentación de la alianza antiperonista en el día de ayer, hablaban de... Ritondo con Karina Milei. Bueno, es terminar el kirchnerismo, acabar con el kirchnerismo. No hablan de le vamos a ganar la elección, Me parece que los términos son bélicos. Los términos del presidente ni que hablar. Está bien. Yo tengo, vos que decís del siglo XX, sí, yo soy un hombre que nació en el siglo XX, hizo bastante política en el siglo XX. Digo, efectivamente, ese reflejo antidemocrático a mí me provoca escalofríos. Roberto, gracias por la charla. Quiero aprovechar para recomendarle a la audiencia el último libro de Roberto, de Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas. Me lo devoré. Me parece que ofrece herramientas para entender lo que está pasando con un lenguaje bastante común, bastante llano. Me parece que está muy bien. Aprovecho y te lo recomendamos. Y te lo digo. Te agradezco mucho, Pablo, te agradezco mucho el elogio. Para ser justos, los que lo han leído, por lo menos si tienen contacto conmigo,
fueron exactamente en la línea que vos decís, así que bueno, te agradezco mucho. De ofrecer herramientas para entender la que en un lenguaje coloquial. Así es. Sí, está muy bien, viene muy bien para estos tiempos. Abrazo grande, Roberto, gracias. Abrazo grande a ustedes. Bueno, Roberto Feletti, pintando una escena bastante brava. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mañana el país cambia? No, pero quiere decir que está en una tensión nueva. Hay una tensión nueva y el gobierno no, por lo menos, no parece desacelerar. En la apertura del programa, que juntamos varias voces de este tiempo, está Macri diciendo, no, si nos matamos, nos matamos, ¿no? Sí. Da un poco de vértigo esa escena, y sobre todo por lo que ha pasado en las últimas 48 horas, 5:13. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento, claramente, de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir en la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones, construir. Ayudar a construir el porvenir. Ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. He pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que vuelvan las ideas.
triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. A ver, No Pablo, solo- a ver, no Pablo, solamente- ¿cuándo de María, debuta Di no, María, no, Pablo? No solamente eso, sino que el sábado a las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde. ¿Vas a estar en Rosario? Yo le voy a decir lo que va, todavía no se sabe. ¿Cómo no se sabe? Estamos en eso. ¡Pará! El sábado a las 4 de la tarde está muy Está difícil. intervenido esto. El sábado a las 4 de la tarde, si vos estás en el lugar correcto, hay un momento en que te baja un telón que te cubre, hay fuegos artificiales de los colores propios de esa institución, ¿Qué colores son? del amarillo y el azul. Terrible, no, paso. Pero vos sabés que, ¿en qué año se fundó Rosario Central? No tengo la menor idea. 1889. Incomprobable. No, ¿cómo incomprobable? O sea que nuestros colores son anteriores. Bueno, dicho esto, después lo vamos a contar, pero mañana ya hay 2 partidos. Y en este momento, Luis Pablo Giniger se preocupó porque vio pasar micros llenos de gente hincha de Boca hacia el bajo. Dijo, ¿qué está pasando? Y tenías razón. Sí, pensé que jugaba hoy Mirá. Boca, que sí, que le tocaba jugar el jueves. No tengo claro el fixture, pero no, es la presentación pública de Leandro Paredes Sí, en, correcto. en la Bombonera. Me ¿no? alegra que tengas. Sí, que estés bien bienvenido informado. al fútbol argentino, nos pone muy contentos a La todos. cantidad de gente que había, familias enteras tratando de entrar, no, es un descontrol. Fueron todos. Sí, obvio. Para ver la presentación. Para ver a Paredes. Sí, y algo hay que festejar. No, chicos, no empiece Sí. con las chicanas. No, Sí, no claro. empiece. No, pues es Se lindo, recibe claro. con alegría. Yo estoy contento que venga Paredes, Bueno. estoy contento que venga Di María. Sí. Y espero estar contento por algún otro regreso más de este lado, ¿no? Bueno. Pero en algún momento.
Central y River juegan en el Gigante de Arroyito en esta vuelta. Pero no ahora. No, ahora no. Quiero ver cómo sonreís después de ese partido. Estoy muy agrandado. Estoy pensando en la... Acaba de enterrar, vos escuchaste. Muy agrandado. Somos testigos. Con mucha fe. Bueno, 5 de la tarde, 22, se viene el señor Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, hablamos de las tensiones entre Estados Unidos y Brasil. Así es, ayer tuvo un día bastante frenético Donald Trump tuiteando o usando redes sociales para insultar, para amenazar, para amedrentar a muchos gobiernos. Uno de ellos, por ejemplo, fue Indonesia. Indonesia es uno de los países del sudeste asiático que tiene cierto superávit comercial con Estados Unidos. Y Trump le dijo al presidente en buenos términos: mire, señor presidente, usted tiene un déficit, a partir de ahora les vamos a subir los aranceles X%, estamos dispuestos a negociar, pero a partir de ahora ya esto se tiene que terminar. Si quieren hacer camisas y otras telas en nuestro país lo pueden hacer, pero si nos siguen importando como nos importan ustedes, van a pagar más tarifas. Y así lo hizo con varios gobiernos, hasta que llegó la carta o el tuit contra Lula y subió la temperatura, porque en este caso no solo Trump criticó en un tema comercial con Brasil, falso por otra parte, porque Brasil tiene déficit de mercadería con Estados Unidos, sino que se metió absolutamente como en un tema interno de Brasil y de la justicia brasileña, que es el proceso judicial que se le sigue al expresidente Jair Bolsonaro, argumentando que es una caza de brujas, que es una persecución política de Bolsonaro. Trump le anuncia al gobierno de Brasil, al presidente Lula, que le va a subir 50% los aranceles a todo lo que le vende Brasil al mercado norteamericano, desde café hasta acero. La carta es totalmente insultante, ya de movida lo es. Un presidente no tiene nada que opinar sobre un proceso judicial que se da en otro país. Y hay ahí un trasfondo que me parece interesante destacar. Recordemos que Lula estuvo preso por una causa armada, un lawfare clarísimo, a tal punto claro que después se anularon las pruebas por las cuales se había condenado a prisión a Lula. Estuvo un año y medio. Claro y reconocido, además. Claro y reconocido, anularon las pruebas porque reconocieron que estaba armado por el juez Moro y demás. Pero se sabe que el argumento o el mecanismo para lograr que Lula fuese proscripto y descarcelado o excarcelado, de alguna manera tuvo que ver con cierta intervención posiblemente del presidente Joe Biden, ¿no? De los lazos que tiene el gobierno de Brasil con el Partido Demócrata. Lo mismo pasa en la otra vereda entre Trump y Bolsonaro, es decir, son aliados. El hijo de Bolsonaro está en una especie de exilio en Estados Unidos haciendo lobby. El bolsonarismo tiene terminales, por supuesto, con el trumpismo, igual que Milei, y eso es lo que indicaría que Trump compró ese discurso de que lo que hay contra Bolsonaro es una persecución política, y salió con este vergonzoso comunicado que ciertamente fue muy respondido y fuertemente por Lula da Silva, diciéndole que Estados Unidos no tiene nada que ver ni nada que hacer con la justicia brasileña y que Brasil, por supuesto, es un país soberano. Hay algunas ironías, como digo. En realidad Estados Unidos tiene un superávit con Brasil, cerca de 4 a 5 mil millones de dólares por año. Y también hay un paralelismo entre Trump y Bolsonaro, porque los dos fueron gente que quiso desconocer su derrota electoral, en el caso de Trump contra Biden, luego de su primera presidencia, y en el caso de Bolsonaro contra Lula. Y las filas del bolsonarismo y del trumpismo, recordemos que hicieron lo mismo, asaltaron las instituciones, quisieron provocar un golpe de Estado, invadieron el Capitolio, lugares institucionales, destruyeron cosas, etcétera, etcétera, y los dos, tanto Trump como Bolsonaro, sufrieron un juicio. Es decir, hay mucho paralelismo en esa situación. En el fondo lo que hay es que justamente el grupo del cual participa Brasil, participa Indonesia, la que cité primero, y otros países que son, entre comillas, enemigos de Estados Unidos, se reunieron un par de días antes en Río, los BRICS. Entonces empieza a estar clara esta ofensiva de la derecha mundial encabezada por Trump para tratar de complicar todo lo posible el armado de los BRICS. ¿De qué habló Lula en los BRICS? Bueno, de seguir trabajando en la idea de crear una moneda alternativa al dólar, de seguir buscando mecanismos de pago en monedas nacionales entre los países que comercian dentro
dentro de los BRICS. Por supuesto se criticó muchísimo toda la destrucción que hubo en Siria, en Libia y actualmente en la guerra de Rusia y Ucrania, en Medio Oriente y los ataques sobre todo de Israel a Irán. O sea, todo ese trasfondo es el que explica por qué Trump está con todo, con cualquier tipo de construcción que se quiera hacer en forma alternativa a Estados Unidos. Como dije, Lula le contestó con mucha firmeza en un comunicado, pero además, eso sí está en cualquier diario que ustedes vean, la respuesta de Lula. Lo que no está tan conocido, no es tan conocido, es una nota que Luis Ignacio Lula da Silva publica hoy mismo en La Jornada de México, como una columna de opinión del presidente de Brasil. Voy a leer 2 párrafos para cerrar, donde me parece que también pone en foco el trasfondo de esta pelea con Trump. Dice Lula, el año 2025 debería ser un momento de celebración dedicado a los 80 años de existencia de la ONU, pero corre el riesgo de pasar a la historia como el año en que colapsó el orden internacional construido a partir del 45. Las grietas ya eran visibles, dice Lula. Las invasiones de Irak y Afganistán, la intervención en Libia, la guerra en Ucrania. Algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad han banalizado el uso ilegal de la fuerza. La omisión ante el genocidio en Gaza representa una negación de los valores más fundamentales de la humanidad. La incapacidad para superar las diferencias fomenta una nueva escalada de violencia en Medio Oriente, cuyo capítulo más reciente incluye el ataque a Irán. La ley de más fuerte, dice Lula, también amenaza el sistema multilateral de comercio. Esto escribe Lula en La Jornada de hoy de México y después desarrolla. Es decir, el ataque de Lula no es por el juicio de Trump, no es por el juicio a Bolsonaro, no es por el supuesto déficit que tiene Estados Unidos con el comercio de Brasil, al contrario tiene superávit, sino que lo que está de trasfondo es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, de pegarle a todos esos países que se atreven a amenazar la hegemonía del dólar y hacerle entender a Estados Unidos que ya no es el patrón del mundo, sino que tiene que empezar a aceptar otro tipo de reglas. Me parece muy muy buena la respuesta de Lula, tanto en el tuit como en esta nota en La Jornada. Gracias, Néstor. De nada. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, novedades del Congreso, 52 votos afirmativos, que son todos los que estaban, o sea, unanimidad de los presentes. El Senado sancionó el aumento de jubilaciones. Ya tenía media sanción en diputados, es ley, veremos qué hace el gobierno y ahora seguramente se va a discutir el tema de discapacidad. Sesión muy caliente en el Congreso, por todo lo que le venimos comentando en el programa. Hubo una respuesta tremenda de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Patricia Bullrich, que después en un ratito vamos a leer. Todo roto, ya estaba todo roto, bueno, ahora ya es muy, pero muy abierto el tema, ¿no? Enseguida nos vamos a meter con eso. Pero muy importante, provincia de Buenos Aires, se conocieron o se inscribieron las alianzas para las legislativas del próximo 7 de septiembre. Así es, muy importante porque de alguna manera lo que hace esta presentación de alianzas es reflejar los acuerdos y desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Había 2 interrogantes principales, qué iba a pasar o cómo iba a terminar la negociación entre La Libertad Avanza y el PRO. Se terminó como se venía diciendo, como venía trascendiendo, ellos mismos lo habían adelantado. La Libertad Avanza es el nombre del frente, la boleta va a ser violeta, con lo cual el PRO queda de alguna forma subsumido en esa fuerza política. Más allá de que es una alianza que por supuesto va a contemplar a los candidatos de las 2 fuerzas. Tenemos un audio. Sí, vamos a escuchar a Cristian Ritondo, que de alguna manera planteaba los términos, con Karina Milei al lado, ¿no? Planteaba los términos del acuerdo de La Libertad Avanza y PRO en la provincia de Buenos Aires. Yo no estuve en el centro de la escena, a mí me habría gustado, lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir ahora, que fuéramos juntos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Yo lamento que no vayamos juntos. La verdad que los por qué no lo sé. Claro. Hay distintas voces, a vos te llegan igual que a mí, por esto, por otro, por tal o por cual. Espero que para la elección de octubre podamos tener una apuesta distinta y ir juntos en muchos distritos del país. Porque creo que quienes pensamos similares tenemos un adversario que hay que ganarle, que es el populismo. Bueno, era Cristian Ritondo después de la reunión dando alguna caracterización de este frente o alianza Avanza Libertad, es el nombre que quedó. Y la otra gran incógnita tenía que ver con el peronismo, el espacio peronista, venían reuniéndose sus principales referentes.
Hubo una reunión pocas horas antes del cierre de alianzas entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, las tres cabezas de los espacios que estuvieron negociando. Se llegó a un acuerdo, Alianza Fuerza Patria es el nombre, Fuerza Patria me gusta como consigna, habrá que verlo en la boleta, ¿no? Cuánto atrae o no, pero lo importante es que cerró la alianza, se logró un acuerdo. Un pequeño detalle, faltan 10 días para la oficialización de las listas. ¿Qué quiere decir las listas? Bueno, prácticamente la boleta viene más adelante, ¿no? Pero quiere decir, bueno, ya se cerraron todos los nombres que van a ir en la boleta. Pero digamos la verdad, estos acuerdos, tanto el de la Libertad Avanza y el PRO, como el de las distintas fuerzas peronistas, ya vienen, ya incluyen por lo menos los nombres principales que encabezarán las boletas en cada distrito. Parte de la discusión fuerte no tiene que ver con el nombre, no tiene que ver con... ¿Ya está definido todo eso? Los nombres principales ya fueron, evidentemente, ya fueron puestos sobre la mesa. ¿Eso o el criterio de definición? Las dos cosas. Es muy difícil que se cierre una alianza si vos no garantizaste, bueno, por lo menos en tal distrito va a encabezar, a lo mejor no está el nombre, pero sí quién va a encabezar, cuál de las fuerzas va a encabezar. Si te parece, escuchemos a Teresa García, que daba alguna opinión también luego de este cierre. El nombre que se eligió, Fuerza Patria, es un lindo nombre, pero yo creo que tiene que estar significado por algunas cosas que son inapelables, por ejemplo, Cristina Libre. Nosotros no podemos inventar un proceso electoral sin poner por delante el significante de este momento. Si Cristina está detenida injustamente porque es inocente por haber dado combate a estos sectores del capital, de la justicia y del poder mediático, no podemos obviarlo en nuestro discurso político. Me parece que tiene que estar presente. Esas son cosas que se van a ir discutiendo, supongo yo, en la semana, al mismo modo que las representaciones de cada uno de los sectores. Pero sería voy a usar una palabra fea, pero no me sale otra, sería muy berreta que en función de un diputado más o un diputado menos no estuviera presente cuál es el mayor problema que tiene el peronismo hoy en día, ¿no? Bueno, esto le decía a Teresa García, a nuestro compañero Roberto Caballero, hoy por la mañana. Y de los 9 espacios, las 9 alianzas, déjame mencionar una más, por lo menos hasta ahora, después lo seguiremos repasando en los próximos días. Y quiero referirme a la alianza Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires es el nombre del espacio que nuclea a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, al Partido Socialista. Ahí está tanto el espacio de Facundo Manes como otros sectores del radicalismo, pero lo que quiero subrayar es también la presencia de la gente de Juan Schiaretti en la provincia de Buenos Aires, otros espacios peronistas que incluso incluyen algún intendente como Fernando Grey, Julio Zamora de Tigre, de Chivilcoy, Guillermo Britos. La pregunta, y seguramente algún analista político avesado nos podrá ayudar a contestarlo, es ¿a quién viene a sacarle votos este espacio, ¿no? Sin duda tiene contactos con el espacio de la Libertad Avanza y el PRO, pero me parece a mí que por tener un perfil también de Avenida del Medio, digamos, puede llegar a sacarle algún voto al espacio peronista. Para mí es una discusión interesante, no lo tengo muy en claro. Es interesante. Por supuesto tiene todo el derecho a existir, porque vos ves las características y está claro que no están representados ni en... Bueno, algunas veces estuvieron con Milei quizá, pero no están representados ahí y no están representados en un frente peronista y aliados de las características del que se formó. Ahora, claro, ¿a quién le va a dar ganas de votar eso, digamos? Si a los mileístas enojados. Exacto. O a los que no... O va a ser más antiperonista que otra cosa. Buena pregunta. No lo tengo claro. O quizás un poco y un poco, ¿no? Pero veremos a quién termina beneficiando y a quién perjudicando. 5:36. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por la Radio de las Madres? Bien, acá estamos muy bien, viendo, bueno, con mucha expectativa lo que está pasando en el Senado, ¿no? Toda una saga de decisiones que finalmente terminan, ahora se está votando en particular, pero con un aumento de jubilaciones, que el gobierno resistió y mucho, pero que tuvo finalmente el acompañamiento mayoritario. No, el gobierno no tuvo el acompañamiento mayoritario. No, el gobierno no, la oposición. Ah, por eso. El proyecto, por eso. quise decir. El gobierno resistió, pero Sí. Está perdiendo, sí. Yo recién que me liberé de una reunión estuve también echándole un vistazo con una peculiaridad extrañísima, Mayán lo dijo, ¿no? Desapareció un fusible del tablero y se tiene que votar a mano alzada. Tuvieron una que cosa votar a rara. mano alzada porque se les cayó el sistema. Sí, no, dicen que yo le escuché una luz ahí en el tablero, ni siquiera el sistema, porque siempre se dice, se cayó el sistema, lo cual es una suerte de lugar común. Sí. No, parece ser que un fusible, eso dijo Mayán, qué sé yo. Pero bueno, lo cierto es que se está votando un tema muy trascendente, siempre los temas relacionados con lo previsional, con los jubilados, es muy trascendente no solo porque involucra por la necesidad de los jubilados, sino que estamos hablando de más de 3 millones y pico de jubilados que ganan la mínima, que es cerca del 60%, y los jubilados en total son 7 millones de personas, por lo tanto, todo lo relacionado con eso es muy trascendente, más allá de que para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas va a significar muy poquitos pesos, pero bueno, es un hecho político trascendente. Igual yo creo que lo de fondo que podríamos pensar políticamente es que por un lado hay una ampliación del sector decidido en términos parlamentarios, tanto en diputados como en senadores, a votar estas leyes, inclusive advierten que van a enfrentar el veto en contra de la voluntad del gobierno. Y la otra cuestión son los dichos del presidente de la Nación, que dice que esto es un golpe constitucional, dijo que los legisladores son unos hijos de puta, el textual del presidente de la Nación. Antes decía que era un nido de ratas, ahora y que los iba a mear a los senadores, a los gobernadores. Ahora resulta que son unos hijos de puta y que no solo que la va a vetar, sino que la va a judicializar. Sí. O sea que de ninguna manera va a aceptar las normas del sistema democrático que es el propio Congreso y Parlamento, porque hasta el veto es una facultad del presidente. Todo indica que no va a lograr tener el consenso congresal para el veto, por lo tanto dice que lo va a judicializar, o sea, no acepta lo que decida el Parlamento, ¿no? Reposteó algo Milei hace un rato, primero, bueno, una ofensiva contra Victoria Villarruel, que veremos qué significado eso tiene en términos institucionales, que es lo más relevante, después lo personal veremos cómo lo resuelven. Pero reposté algo donde un usuario dice que el Senado cayó en la clandestinidad. Pensando esto y que recurriría a judicializar lo que hace el Congreso, ahí hay un tema. Uno nunca sabe hasta dónde atribuirle grados de gravedad, ¿no? al tema, al desafío que el presidente le hace al ejercicio institucional del Congreso. No, yo creo que hay que asumir en plenitud que estamos ante una situación muy grave, porque es el presidente de la Nación y la otra ministra de Seguridad. Pero es como si se hubiera vuelto, y concreto, ahí me apareció una imagen para ir al hueso de la pregunta, es como si estas cosas que van ocurriendo las consumiéramos como un espectáculo de entretenimiento televisivo político. Claro, pero no es un espectáculo televisivo, como vos decís. El presidente de la Nación está amenazando con que va a desconocer las decisiones del Congreso. Antes amenazaba con que la iba a vetar, ahora también lo hace, pero ya ahora dice que si la vetan
y hable de un golpe institucional. Porque el hecho de que el Congreso vota un aumento del 8% de los jubilados y un incremento para poder pagar los sueldos de los docentes y el funcionamiento del sector universitario, eso es un golpe institucional. O sea que en realidad la decisión es no aceptar absolutamente nada de lo que decida el Congreso. Ellos además miente cuando dice que esto le va a generar un incremento del déficit fiscal insostenible. También es mentira eso. Los porcentajes, los indicadores, los porcentajes de lo que implica cada una de estas decisiones no significan ninguna catástrofe. Muy por el contrario, en realidad lo que van a hacer es salvar, morigerar el tema de los jubilados que se mueren de hambre, salvar el tema del sistema universitario, y a su vez esa plata luego la gente la va a ir a consumir, va a sobrevivir. Tampoco quieren eso, ¿no? Porque eso, en el esquema dogmático, ideológico de ellos, eso implica que va a haber más consumo, más demanda, y entonces puede haber incremento de los precios. O sea, están atrapados en un dogma ideológico, y en un juego de intereses económicos que yo los veo pero muy comprometidos. Pero lo principal, vuelvo, es que tanto gobernadores como legisladores están en una situación de cambio con respecto a lo que teníamos en otro momento, decididos a votar, en este caso lo voy a decir en términos nuestros, a votar algunas leyes a favor de la mayoría, a favor del pueblo, y no a favor del Fondo Monetario Internacional. Así que ese es el dilema básico. Hay una escena, charlamos recién con Roberto Feletti y de la saga de situaciones de estas últimas horas, con los mensajes Fantina, etcétera, etcétera. Feletti identifica una escena que a mí me parece que es muy interesante, que refleja cierta debilidad del gobierno sobre todo lo que está pasando en estas horas, que es el ministro de Economía en una entrevista que evidentemente sale de raje, mostrándole su teléfono a un periodista para que vea lo que le dijo el ministro de Economía al presidente. Ahí hay una cosa verdaderamente llamativa, ¿no? Sí, efectivamente, se los ve desorientados, porque y muy particularmente hay que estar atento al propio presidente, yo insisto. ¿Por qué? ¿No? Claro, porque va evidenciando una imposibilidad de convivir y soportar dentro del sistema democrático decisiones que se le oponen a su voluntad, a su voluntad, sí, a su deseo. Es decir, ¿cómo reacciona este Milei que siempre amenaza, claro, pero hasta acá venía acompañado por el Congreso? Así es, ¿cómo así reacciona? es. Y ahora está reaccionando con una actitud no solo ya violenta, porque eso es natural en él, no solo ya descalifica, sino que no puede aceptar y no quiere aceptar una decisión. Ahí se nos complicó la ¿No es cierto? Ahí está. Ahí te escuchamos bien, Juan Carlos. Sí, no puede aceptar una decisión que contradice su deseo. Sí. Ya no solo su voluntad y su interés político. Ahí creo que hay un mecanismo que no puede manejar el hombre, ¿no? Por eso creo que hay que estar atento a las reacciones del presidente, bueno, y del gobierno en general, pero tienen una inclinación muy fuerte a ir hacia una cosa autoritaria. Sí. Cuando digo muy fuerte, quiere decir ilimitada. Juan Carlos, ilimitada. Gracias. Ahí estoy leyendo lo que contabas, nos habíamos perdido lo del fusible, pero estoy leyendo que Mayans denunció a Tauche de sacarle un fusible al tablero para evitar la votación. Si esto es así, ya... No, es que yo lo escuché justo cuando dijo eso. El tipo dijo, es una vergüenza, nunca ocurrió una cosa como esta. No. Así que puede ocurrir. Si se comprueba, si esto... En fin. Bueno, durante el menemismo sentaron a un portero en una banca para votar una ley de enorme trascendencia, peor todavía. Así que bueno, cuando hay una deshonestidad manifiesta y pérdida de escrúpulos, puede ocurrir cualquier cosa. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Juan Carlos Junio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530
5 de la tarde, 51 minutos. Yo sé que estamos muy tarde, pero puede ser para mañana viernes. Necesitamos interpretaciones de Urano en Géminis. ¿Qué es eso? Que Urano entra en Géminis. Entró ya, sí. Entró. Sí, está haciendo un quilombo Necesitamos interpretaciones. ¿Dónde queda Géminis? Géminis está acá. Géminis con Me ascendente en encantó, Géminis. me encantó. Géminis con Acá le ascendente en dijo. Géminis. ¿Dónde? Acá. ¿Qué guasa Y que me soy? encantó. Perdóname. ¿Y dónde queda Urano? Está llegando. Está bien. Me Es un encantó. rayo que viene y te parte. Luispa, un día te vas a morir de achatamiento. Qué De cosa, incredulidad. Qué cosa. De incredulidad. Déjanos creer. Crean en todo lo que quieran. Un pedido nada más. No curen nuestra duda en este momento en el chat de YouTube de la radio, porque nosotros nos vamos. Entonces lo va a terminar usufructuando donde la recupero. Claro. Es una pregunta que nos hacemos en que vuelvan. Mañana a 4 de la tarde les reiteramos la pregunta. Necesitamos saber a qué tenemos que atenernos con el ingreso de Urano en Géminis. Pero aguanten hasta mañana. Claro, aguanta esta mañana, pues si salvo que lo hagan ahora ya inmediatamente y lo tengan recontra claro, Luispa. ¿Quién te dice? Se lo hacemos leer a Luispa. Si hablamos de temas que superan, digamos, el Sí. contexto de la realidad, no sé si vieron la última novedad creo que lo informó la NASA, pero si no es la NASA es algún organismo de esa naturaleza. Estás por tirar un bombazo, ¿no? Un robotito que anda por ahí por la superficie de Marte, Sí. descubrió algunas cosas que son huevos de araña. ¿En Marte? En Marte. O sea que si hay huevos de araña, eso habilita la creencia de que puede haber un desarrollo vital. Pero eso es real, con Urano, Géminis, la energía, ¿qué tiene que ver? No, digo que son cosas que trascienden la realidad terrenal en la que vos te aferrás. Pobre tanto. Luispa, ¿no? No, eso es realidad no terrenal, en este caso es realidad marciana. Bueno, hablamos de Urano, vinculado Urano, Marte, son planetas, Sí. ¿no? Yo llegué por ese lado. Yo no puedo creer todo porque te di un poquito de aceite esencial que despeja la cabeza, de un aceite esencial de limón que Se indignó Luis Pablo. no puedo creer que ¿Pero te qué, te indignes. hizo bien? Y le va a ir sacando de a poquito el dolor de cabeza. Bueno, Dale lo unos importante- minutos. Lo importante es Está eso, que encantado te haga el pibe. bien. No, a mí yo no tengo ningún problema. Sí, No dice me pidan Charlie que Escalante cabecee. que está muy bien. Somos más los que creemos de Pablo que... No tengo duda. Elijo Y así creer. estamos. Elegimos creer. Así estamos. Imagínate. Mirá lo que dice. Así estamos, dice. Qué bárbaro. No sé si somos más, pero nos vamos juntando, que no es poca cosa. ¿Los que creen en qué? Me querés. Los que Está buscando creen. detalles y no tenemos tiempo. Yo tengo algo importante de Bueno, teatro, te aviso. vamos con eso. Les Gabriela. pido por favor, porque si hay gente creativa es la gente del teatro. Están haciendo la tercera entrega de el Teatro Gurí. Teatro Gurí en Belisario Teatro, los sábados a las 8 de la noche está presentando Libres. Libres basándose en la gesta de José de San Martín. Ubicado en el comienzo, en el 1811, con, bueno, todo llegando ahí a elijo creer, otro que eligió creer y mira cómo le fue. Bueno, pero lo interesante de esto, más allá de que se meten con temas históricos, ya lo habían hecho con Belgrano en su momento, es que lo hacen de un modo muy, pero muy creativo, que es como si fuera el escenario es como una mesita, un banquito. Y en el banquito se van a acomodar 3 maravillosos intérpretes, más un músico en vivo, 3 actores, músico en vivo, y va a ocurrir de todo, porque hay que estar, ¿no?, representando una escena, hay que mover esos cuerpos, hay que moverlos para cualquier lado. O sea que hay un poco de humor, lo lúdico presente en el Teatro Gurí, y la posibilidad de ver un poco de historia que viene muy, pero muy bien. Se llama Libres, la nueva apuesta de Teatro Gurí. Si quieren, googleen en el YouTube, Sí. busquen en YouTube lo que están haciendo, o en Alternativa Teatral, que también está toda la data de los chicos de Teatro Gurí, porque es fascinante cómo se ubican en esa especie de mesita. Es una mesita, un banquito, y hacen maravillas. Repito, Teatro Gurí presenta el sábado a las 8 de la noche en Corrientes 1624, Libres, su nueva creación. Muy bien. No sé si esto es teatro o qué, pero Victoria Villarroel le contestó a Patricia Bullrich. No voy a leer el extenso tuit, pero le dio para que guarde y reparta. Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada porque Bullrich le había objetado, le había dicho que se levante, que no presida la sesión, que no convalide la sesión que se está desarrollando en este momento. La responsabilizó de alguna manera. Sí, total. ¿no? Y le dijo, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como es su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido.
La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida la sesión, me guste o no. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad de hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Tremendo. Fuerte. Bueno, después dijo como que eso se resolvió en el Pleno, que ya no podía hacer nada. Y en esa parte tiene razón, Victoria Villarroel. Y otra de último momento... No, pero además tiene que cumplir con su función, más allá de que tiene razón. La idea es que paralicen el Senado de la Nación para el gobierno, que no funcione, que no abra ninguna sesión y de esa... Bueno, me parece que no es así. Podría hacerlo en otras circunstancias, pero me parece que le dice, ahora te acordás que soy vicepresidente, me estás preguntando esto, cuando no me diste la mano ni me saludaste hace poco, que fue en el Te Deum. En el Te Deum fue una de esas veces, sí. Y la otra información es que procesaron al expresidente Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con su cargo de presidente por la causa Seguros. Así que desfilará por tribunales el expresidente Alberto Fernández vinculado a esta causa. ¿Alguito más por ahí? Lo charlamos mañana, si te parece, pero hay una ofensiva muy grande contra los clubes de barrio. Es el turno de los clubes de barrio, podríamos decir. Hay alrededor de 12.000 en todo el país y se viene una suerte de auditoría, como ha pasado con tantas otras cosas. El gobierno nacional quiere saber a dónde van determinados subsidios, entonces le exige una cantidad de cuestiones, lo vamos a contar mañana, pero atención porque ahora van por los clubes de barrio. Bueno, como siempre, primero te saco y después veo a ver si cumplís o no cumplís. Bueno, les dijimos, se viene Andrea Recupero, la vuelta completa, en lo que resta de la jornada, lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Mañana mínima 11 grados, máxima 18, nublado todo el día. Son bravos, ¿no? Estos días nublados y fríos. No, eso no, es tormenta no, pero nublado y frío viene bravo. Sábado y domingo, sábado mínima 10, máxima 19, parcialmente nublado, por favor, un cachito de sol, mínima 12, máxima 18 para el domingo, también parcialmente nublado y ese será nuestro fin de semana que está muy pero muy cerca. Déjame usar un segundo para agradecerle a Ernesto Snager que se haya sorprendido tanto de que Caruso es muy fan de su música y para recordar que hoy a la noche tocan ahí en Dumont 4040 con esta nueva modalidad de encuentro que es Porque se nos canta. Hermoso. Hermoso, hermoso. Snager enloquecido, no puede creer, decía, ¿cómo tan comentarista político y todo? No podía creer tu sensibilidad. La verdad estaba muy sorprendido y nada, fascinado con que seas fan. Me encantaría ir, pero los jueves estamos laburando, pero se va a dar. Hay seguramente que hacerlo tocar en otro día. Se va a dar. Bueno, mi madre fanatizada con el Fa Folklore, que no la había visto. Uy, hay que llevarla que van a hacer el Movistar ahora. Sí, en agosto, ¿no? Sí, creo que el 10 de agosto. El 10 de agosto hacen el folklore con Milo J y Mex Urtiz Verea a la cabeza. Muy bueno. Charlie Escalante, la puesta en el aire. Gracias, Charlie, como siempre, por todo. Vicente Castro en la operación de video. Alejandro Aimú produce. María Brandazo edita y Nicolás Cava nos coordina. Néstor, ¿pasaste bien? Muy bien. Bueno, gracias por las golosinas. De nada. Vienen muy bien. Chau, Luispa. Chau, Pablo. Mañana, ya sabes, Urano en Géminis. Bueno, por favor. Está bien, anoto. Radiche. Como Urano me dijo que mañana no venga, así que lo veo el lunes. Que nos quedan los aceititos. Me dijo lo mismo, Urano. Me acaba de llamar. Nos reencontramos mañana. Pasen bien. Chau.